julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Diego Borja, expresidente del Banco Central, exministro coordinador de la política económica. Mientras transcurre el mes para la promulgación o el veto presidencial, el proyecto de ley de urgencia económica sigue recibiendo observaciones dentro del marco del diálogo abierto para su debate. Ni equilibrio fiscal ni incentivos a la producción, señala Diego Borja. También estará Alonso Espinosa, teniente general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en réplica a Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, respecto al audio del general Gabela, donde advierte de alcances a su vigilancia dentro de la FAE. Y además nos acompañará José Ayala Lazo, ex canciller de la República, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sobre la orden de detención y pedido de extradición contra el ex presidente de la República y las diferencias entre crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad, el asilo político, la extradición, el asilo territorial, la extradición de un cónyuge de una ciudadana belga. Lo analizamos. La entrega a sus familias de los restos mortales de Óscar Villasís y Katy Velasco por el gobierno de Colombia confirma una penosa realidad que va más allá del asesinato de los secuestrados. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. En efecto, esto va más allá de un problema que se agota con alias Guacho, como quiere dar a entender el lavado de cerebro que exclusivamente gira sobre noticias provenientes de Colombia, de alias Guacho y su banda. La evolución de los hechos está marcada por trágicos desenlaces que lamentablemente son una crónica de muertes anunciadas. La decisión política del gobierno ecuatoriano de atacar en todos sus frentes la génesis del problema y la decisión del gobierno saliente de Colombia de mostrar preocupación por el asunto sin rozar siquiera el origen del drama que se ubica en el fallido acuerdo de paz con las FARC. Eso deberá abordarse con el nuevo gobierno colombiano para que a la República de Tranquilandia, en su frontera con Ecuador, lleguen la ley y el orden. Y para que en la zona de frontera del Ecuador esté soberanamente un Estado que no puede convertirse en tierra de nadie para el tránsito de la mayor producción de cocaína del mundo. Obviamente que no se trata de soplar y hacer botellas, sino de un esfuerzo sostenido para que la economía y la cultura de la droga no sigan penetrando gracias a la vista gorda ecuatoriana. Y esto demanda una política de Estado de aplicación permanente. Ya se ha diseñado esa política y se ha sustituido al equipo de ministros que demostraron ser una nulidad al respecto. Pero los esfuerzos que se hacen o se hagan pierden respeto cuando las patrullas ecuatorianas se extravían en su propio territorio o la necesaria cooperación internacional para afrontar este desafío no termina de concretarse. Seguramente vendrá un periodo engañoso de apaciguamiento que no significa que todo funciona mejor, sino que obedece a lo que se llama la pax mafiosa. Esto es un cese de hostilidades para no levantar ruido y que la calma vuelva a la República de Tranquilandia. El sacrificio de los 5 compatriotas ejecutados por la narcoguerrilla no puede quedar en el vacío. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El proyecto de urgencia económica ha recibido el apoyo del PCC y la bancada de Integración Nacional, condicionado a ciertos ajustes ya incorporados al proyecto. La oposición del correísmo es al perdón de intereses, mora, multas y recargos a las deudas con el SRI y el fisco. La abstención de Creo por el continuismo del endeudamiento sobre el techo legal y los cuestionamientos a que no equilibra al fisco ni estimula al sector privado de Diego Borja, invitado por el presidente al diálogo previo al proyecto. Diego Borja, ex ministro coordinador de la política económica y ex presidente del Banco Central con el presidente Rafael Correa. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la invitación y la entrevista.
Por razones de tiempo, concisamente, ¿por qué cuestiona las rebajas al impuesto a la renta y al impuesto a la salida de divisas? Mire, son tres cuestionamientos en realidad. El primero, el que usted menciona, porque en un momento en el cual el país tiene un déficit fiscal tan alto, hacer una remisión de intereses, o sea, dejar de cobrar a quienes han sido evasores, es un contrasentido. Fíjese usted, aquí tengo datos que muestran que 166 grupos económicos, o sea, a ver, pero la minoría remisión absoluta vamos del después. país. Primero es Vamos. la exoneración del impuesto de la renta y de, y de la salida de divisas. Ya, primero, cuando usted hace una exoneración de impuestos a nombre de que eso va a generar más inversión, usted está contradiciendo la realidad. Yo tengo aquí varios estudios a nivel nacional e internacional que demuestran que cuando se han hecho disminuciones de impuestos, no viene consigo la inversión ni nacional ni extranjera. Son varias las corridas financieras, si hay tiempo puedo mostrarle los gráficos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dejando de recibir dinero, no vamos a reemplazar esos ingresos por nuevas inversiones y seguimos con un déficit muy alto. ¿Qué va a implicar eso? Más endeudamiento. Por un lado se cuestiona que ha habido un modelo de endeudamiento y por otro lado se está promoviendo un modelo que va a generar endeudamiento. Ahí hay una absoluta falta de sindéresis en el planteamiento económico. Ahora, si con la remisión el fisco va a efectuar una gran recaudación que estaba en el limbo, ¿por qué considera la remisión perjudicial al fisco y es un salvataje a los grandes grupos, a los grandes deudores? Mire, Alfredo, se pretende con el documento de justificación decir que se van a recaudar 600 millones y un poco más en el año 2018 como producto de la remisión de intereses. Se van a recaudar 600, se dejan de recaudar 2.260 millones. O sea, deja de recaudar 2.260, pretende recaudar 600 en un país que tiene 7% porcentuales de déficit del Producto Interno Bruto, o sea, 7.000 millones, cuando en realidad si recaudaríamos lo que ahora les está perdonando a los grandes grupos económicos, porque no es a la mayoría de la población. Eso quiere decir que ni usted, ni yo, ni las personas, la mayoría... Bueno, teóricamente es para todos, digamos, para todos los deudores. Yo tengo aquí el dato, le puedo dar el dato. De cada grupo es diferente, ¿no? Mire, los 10 mayores deudores, o sea, el 6% del total de deudores se benefician del 80% de la remisión. El 6% se beneficia del 80%. Entonces, no es verdad que al profesional, al emprendedor, al pequeño propietario, al mediano propietario esto le beneficia, porque esas personas son las mejores pagadoras. Y cuando no pagan, el SRI les cae inmediatamente. Además, fíjese usted, se hace una crítica de la política correísta, ¿no? Y esta ley ya fue pasada por Correa en el año 2015, con una remisión también, sino que en esta ocasión es mucho más generosa, porque además del SRI se le incluye a SENAE, a la ANT, al IES, a las empresas públicas y a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, no hay sentido perdonar deudas, se les da un incentivo perverso a los que pagan, porque dice la gente, bueno, ¿para qué voy a pagar si les van a perdonar? Si me van a perdonar en el futuro. Ahora con cifras, hay un contrasentido en los incentivos. ¿Cómo sustenta su afirmación de que este sacrificio fiscal inevitablemente resultará en un alza del IVA? Porque usted tiene una norma que dice que el gasto permanente se debe cubrir con el ingreso permanente. ¿Cuál es el ingreso permanente? El de los impuestos. Si va a disminuir el ingreso producto del impuesto a la renta, ¿qué impuesto le queda? Le queda el IVA. Porque si no tiene ingresos por impuesto a la renta, tiene que cargar el IVA. Y el IVA es un impuesto para todos, o sea, es un impuesto regresivo. O sea, que usted sostiene que esto es una antesala de un aumento al IVA. Es muy probable, porque ha habido ya voces de algunos voceros oficiales que dicen que el Ecuador tiene un IVA muy bajo, que no se compara con los países vecinos y tal, justificando un probable incremento del IVA. Porque además, si usted disminuye el impuesto, tiene que cubrir por el otro. Que tiene una sola tasa de IVA, que es otra cosa. En otras partes hay estas 5 tasas de IVA, una del 3, una del 6, una del 12, una del 21, que sería lo que aquí es con el ICE, ¿no? Así es, usted tiene razón en eso. Sin embargo, al dejar de recaudar el impuesto a la renta, es muy fuerte esa disminución, entonces va a tener usted que compensar por el lado de un impuesto regresivo como es el impuesto al valor agregado.
Ahora, usted afirma que se vuelve al neoliberalismo, pero ¿es neoliberal un esquema de incentivos tributarios individuales otorgado contractualmente por el Estado? ¿No es un sistema general para todos que lo toman libremente? Dos cosas, Alfredo, al respecto. La primera es que como dentro del proyecto de ley se plantea directamente una suerte de disminución del gasto de ajuste fiscal, si usted quiere, han habido voces concomitantemente con ese anuncio que van a disminuir los empleados en el sector público. Han dicho, hay 140,000 personas que están con contratos irregulares. ¿Qué quiere decir eso? Que van a regularizar. Así no se pueda despedir a 140,000 personas, porque eso creo que políticamente no es posible. Cuando usted genera esa esperanza de que le van a poder despedir, ¿qué hace la gente? Deja de consumir, deja de invertir. Entonces, así no sea cierto que 140,000 van a ser echados a la calle, ya hay una expectativa negativa en la economía que hace que reduzca el crecimiento, que reduzcan las compras y las empresas están nuevamente en problemas. Acá también tengo un gráfico, igual puedo mostrarlo, donde se puede ver que durante la etapa larguísima, que es la línea gris, ¿no es cierto?, la etapa larguísima que va del 81 al 2004, donde hubo esta política de ajuste fiscal, mire cómo quedó estancado el Producto Interno Bruto por habitante, que quiere decir el ingreso que tiene cada ecuatoriano producto de la riqueza que se genera en el país. Pero eso era producto de la inflación, digamos, era por otra causa. Ahora, para un plan de austeridad era producto de la caída de los gastos. Para un plan de austeridad que es necesario, ¿qué aconseja usted? Bueno, dos cosas lo he señalado públicamente. La una, evitar el gasto dispendioso, pero el gasto dispendioso normalmente no está en la contratación de la gente. Que hay algunos pipones, por supuesto, pero es la minoría absoluta a la cual habría que sacar. Y el otro tema es una reprogramación, un reperfilamiento del conjunto de la deuda. Porque cuando usted reperfila la deuda, deja de enviar ingreso al exterior, pero mantiene la dinámica en la economía doméstica, que es lo que el Ecuador necesita para crecer y fomentar empleo. Ahora, ¿por qué cuestiona la forma en que se constituye un fondo para emergencias con los excedentes petroleros? Bueno, yo planteé en el documento que le envié al presidente y que es público, planteé la necesidad de configurar un fondo de estabilización con los excedentes del precio del petróleo por sobre el precio calculado para la proforma presupuestaria. Calculamos con 42 este año dólares por barril, estamos ya bordeando los 70, ahí hay unos $30 más o menos, $30 un poquito menos, que estarían en exceso frente al dólar calculado con la proforma. Eso se podría utilizar para un fondo, claro, pero un fondo de estabilización monetaria que permita dinámica productiva, no generar únicamente un fondo que alerte a los potenciales deudores del Ecuador que los precios de los papeles de deuda van a subir. En un momento en que el Ecuador está recibiendo por esos fondos... O sea, como era el FEIRET, que era en definitiva para que haya una especie de garantía colateral a la deuda y no para atender una emergencia nacional. Eso es inconveniente y le digo por qué. Es como que una familia tuviera un fondo de ahorro que le están pagando por ese fondo el 1% de interés en el mejor de los casos y se esté endeudando por otro lado a tasas del 9, del 10 y del 11% para cubrir sus gastos o sus inversiones. No tiene sentido, pues. Eso en un país dolarizado no tiene sentido. Que le paguen al 1% y que se endeude al 11%, al 9%, al 7% incluso ya sería elevado. Entonces, ahí el criterio con el cual debería utilizarse el fondo es distinto al simplemente el garantizar pagos futuros de deuda. El veto presidencial seguramente tomará en cuenta algunos de los argumentos que se han venido presentando sobre este proyecto de ley. Diego Borja, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Tras la pausa, Alonso Espinosa, teniente general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y su réplica a Ramiro Román, el abogado de la familia Gabela, respecto de la vigilancia que se le hacía al general Gabela. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Alonso Espinosa Romero, teniente general en servicio pasivo, bienvenido a Contacto Directo.
Stephanie, buenos días a todos los ecuatorianos que están mirando este canal. Buenos días. Usted ha solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por el abogado de la familia Gabela cuando nos referíamos a un audio del general Gabela, cuando estaba vivo, en el que habla de una disposición del general Espinosa. Escuchemos sobre eso lo que dijo el abogado Ramiro Román. En esta grabación, por ejemplo, se reconoce directamente toda la persecución que se hizo al general Jorge Gabela cuando estaba en vida, pero posteriormente, por obvias razones, se pasa a ejecución. Ya no solamente a un simple asesinato, sino a ejecución. Una ejecución por funcionarios y empleados del Estado. Un proceso que, por obvias razones, la Fiscalía no lo investigó bien. Tengo entendido que el fiscal que estuvo anteriormente incluso no terminó de receptar versiones y no llevó a juicio a muchos testigos que tenían que estar dentro del caso. Justamente, y el proceso tiene que llevarnos a todo este tipo de versiones y de todo este tipo de testimonios, donde también el señor Vargas, Roberto Vargas, como de inteligencia, sus jefes, ahí se escucha el apellido de un general Espinosa, que tenemos entendido es el jefe del señor Vargas. ¿Cuál es su réplica? Stephanie, buenos días a todos. Nuevamente, como bien lo menciona, yo pedí y estoy aquí para mostrarme quién es el general Alonso Espinosa y para poder desmentir categóricamente lo que se afirma en dicho audio, en el cual, en una conversación del general Jorge Gabela y el coronel Roberto Vargas, él menciona que está siendo objeto de una persecución de mi parte, que yo he dispuesto que se lo persiga. Al respecto, debo decir categóricamente, yo jamás he dispuesto una persecución del general Gabela, jamás había motivo, circunstancia para que yo lo persiguiera, y quiero mostrar hoy una publicación que se hizo el 25 de febrero del 2015, en la cual el coronel Roberto Vargas, por favor, le ruego a la cámara. Que es con quien habla el general Gabela en ese audio, en esa conversación. Efectivamente, es con quien habla. Básicamente la conversación es un monólogo en la cual el general Gabela dice una serie de cosas en las cuales, entre ellas, que se le está persiguiendo. Debo leer textualmente lo que dice. El coronel Roberto Vargas indica: debo afirmar categóricamente que durante mi carrera militar jamás estuve encargado de perseguir ni al general Gabela ni a ninguna persona. Jamás recibí disposiciones de nadie en ese sentido, ni verbales ni escritas. Stephanie, también quiero decirle, y de manera puntual y frontal, que yo jamás participé en ningún comité de contrataciones ni en ningún proceso de adquisición de los helicópteros Drup. ¿Por qué era entonces esta enemistad con el general Gabela entonces? ¿Por qué? Y digo por qué, porque en la conversación, en el audio al que usted está haciendo referencia, en el audio completo, Gabela dice que ya se sabe cómo era usted, que se había extendido una orden ilegal, que usted hace cosas por su beneficio. Está claro que no se llevaban bien. ¿Por qué? Stephanie, durante los 38 años de vida militar y de servicio al país que yo tuve, yo puedo calificar mi relación con el general Jorge Gabela de una relación de compañerismo, de cordialidad normal, que se puede decir. Muchas veces, en el orden profesional estrictamente, tuvimos discrepancias significativas en varios temas que en su momento, si usted me invita, yo podría explicar más a profundidad. Claro, seguro son varios, pero uno de los temas en algún punto fue el de la adquisición y la compra de los helicópteros Drup. Efectivamente, yo tenía una posición contraria a la que tenía él y a la que tenían algunos generales respecto a la adquisición de los helicópteros. ¿Por qué cree entonces que el general se refiere a usted en ese audio? Escuchemos brevemente parte del audio que motiva esta entrevista. De la disposición que hay de parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Entonces, verás, en primer lugar te voy a decir algunas cosas. Yo te conozco a ti, cómo eres, cómo actúas, y tú también sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí, mi general. Ya, ok. Entonces, verás, yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial después, para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado. Si algo me pasa a mí, si me asaltan, o lloro, cualquier situación, los culpables son ustedes.
Él ya anticipaba que algo le podía pasar, que le iban a intentar robar o lo que fuera, lo advirtió y luego lo mataron. Por eso es que la viuda del general Gabela pedía las investigaciones para todos quienes el general estaba anticipando o se estaba refiriendo que podían tener intención de hacerle daño o de investigarlo. Usted, por su parte, le siguió un juicio a la esposa del general Gabela. ¿Qué pasó? Mire, efectivamente yo seguí un juicio a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, porque ella en varias ocasiones en los medios de comunicación, ella mencionó mi nombre, mencionó el tema de las denuncias que él había hecho respecto a los helicópteros Drum y hacía una asociación entre las dos cosas que no tienen nada que ver. Respecto a su primera pregunta, ¿qué relación, qué circunstancia debía haber premiado entre él y mi persona para que haya este tipo de enemistad que él manifiesta? Debo decirle enfáticamente que yo no he tenido ninguna enemistad con él. Él nunca me ha hecho a mí nada. Yo tampoco lo he hecho nada. Lo único que hemos tenido, como lo reitero, es una posición tajante y firme en lo que yo creía que era la defensa de la institución de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y si mi posición en tema de helicópteros y en otros temas puntuales le molestaron al general Gabela, eso no claro, lo ahora, responder. lo grave en el caso es que él habla en ese audio de que había una orden de persecución en su contra, que lo estaban siguiendo y dice que la orden venía de usted. Por su parte, usted lo niega. ¿Qué pasaba o qué pasó también con esos memorándums que se conocieron en los que se solicita de su parte, porque usted los firma, que cada que llegue, que se notifique cada que llegue el general Gabela o que no lo dejen solo, que tenga que estar siempre acompañado por un oficial de control? ¿Eso se dio? ¿Esto fue en abril del 2010? ¿Esto era para qué? ¿Para hacerle honores al general cuando llegue? No. Efectivamente, Stephanie, el memorándum no es, digamos, el proceder, no es algo fuera de lo normal. Usted debe saber que cuando una autoridad superior, sea un presidente, sea el ministro de la Defensa, sea un general de más rango, llega a un reparto militar, es la obligación del oficial más antiguo del reparto. En este caso, yo era el general más antiguo del Comando de Operaciones Aéreas, yo debía salir a recibir a cualquier autoridad. Pero en este caso, efectivamente, el memorándum tiene otra intención. La intención es que yo quería saber, cuando el general Gabela entrara a un reparto, específicamente a donde está sentado el Comando de Operaciones Aéreas y el ala de combate número 22, que si es que él requería alguna información relativa a los helicópteros, se me la pidiera a mí o se la pidiera para yo canalizarla a la autoridad competente que es la encargada de entregar la información. Mira, Stephanie, si mañana sale un funcionario de este canal, es despedido por alguna razón, y después él viene y en base a su amistad entra a este canal, entra a los escritorios a revisar qué tienen, lo lógico es que el gerente vaya y pregunte, oiga, ¿qué está usted buscando? Él tenía todo el derecho de entrar porque tiene una credencial de servicio pasivo y eso le da acceso a entrar. Claro, por eso eran los cuidados que tenían de cuando entre él a los repartos. Yo decía lo de los honores porque en el memorando de noviembre del 2009 piden que se le notifique con la finalidad de darle personalmente la más cordial bienvenida, pero luego en el 2010, en abril del 2010, dicen que es con la finalidad, lo dice usted más bien, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y de la información, y era justamente la información que podía querer obtener el general Gabela sobre los helicópteros Drum o la información que él sabía de los helicópteros Drum. Correcto, Stephanie. Pienso, como lo acabo de poner el ejemplo, si es que el general Gabela requería una información de la institución, lo lógico es que él debía pedirla y canalizarla a través de la autoridad competente. Él no puede entrar simplemente a un reparto, entrevistarse con un sargento, con un soldado, con un suboficial o con un oficial para pedir información y sacarle información descontextualizada a la opinión pública. Ahora, esto era si es que entraba a los repartos de la institución, pero ¿hubo algún tipo de disposición para darle especial cuidado al general Gabela, seguridad, observación? Porque la familia denunciaba y se conoció públicamente que sentían que los estaban siguiendo, que lo estaban persiguiendo y que eso continuó además. No, Stephanie, yo jamás ordené ninguna persecución, ni jamás supe que se le haya perseguido a él.
el coronel Roberto Vargas, acabo de leer algo que él públicamente lo mencionó, él tampoco indica que jamás fue perseguido. No sé de dónde sale esta afirmación. Y como yo le digo, yo no tengo nada que ver en esto. Ahora, ni en persecución del general Gabela, ni en la compra de helicópteros Drum. De lo que usted conocía, de lo que ocurría al interior de la FAE, lo que sabía la inteligencia de la FAE, ¿tienen sospechas de por qué alguien podía querer acabar con la vida del general Gabela? Y digo esto por qué, o de por qué estaba recibiendo amenazas, para que él ya lo advierta en vida de que algo le iba a pasar. Digo esto porque la historia cambia cuando ahora se está tratando el caso, cuando hay un perito que dice que la conclusión de él no fue que fue por robo, que fue un delito común como se dijo en ese entonces, sino que hay un tercer informe que está perdido, que no se acuerdan, que no saben dónde está. En ese tercer informe él dice que habla del móvil y que da nombre sobre el caso Gabela y qué ocurrió en ese caso. Entonces hay versiones libres, voluntarias también para aportar en la investigación. ¿Usted cree que tiene algo que aportar en esto? Bueno, yo lo que sí, yo no puedo opinar sobre lo que menciona el perito Mesa o cualquier otra persona. Yo respondo por mis actos, por mis cosas. Pero de lo que he oído en la prensa, él menciona que esto tendría que ver con la compra de los helicópteros Drum. Yo estoy aquí para decirles a todo el pueblo ecuatoriano que yo no tuve nada que ver en la compra de los helicópteros Drum, en ninguno de los dos procesos, porque fueron dos procesos. No intervine ni elaborando el informe de necesidad. Tampoco fui parte del comité de contrataciones, tampoco en la comisión que recibió los helicópteros. Yo no tuve nada que ver con las compras, estuve en funciones ajenas a todo lo que es compras en la Fuerza Aérea. Y esa es la réplica de Alonso Espinosa, teniente general en servicio pasivo y en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y a este medio prestigioso de televisión. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará José Ayala Lazo, ex canciller de la República, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre detención, extradición, asilo, crímenes de Estado y de lesa humanidad en el caso Balda al vincularse al expresidente Correa. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. La orden de detención preventiva contra el expresidente Rafael Correa, transmitida por la Corte Nacional a la Interpol, plantea algunos interrogantes sobre asilo, extradición, crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad. José Ayala Lazo, ex canciller, ex alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y esposo también de una ciudadana belga. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. El artículo 80 de la Constitución establece que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. Hasta aquí el artículo. Ninguno de estos tipos de delictivos se aplica en el caso Balda, que se trata de un secuestro, pero ejecutado con recursos humanos y económicos del Estado, según la Contraloría y el fiscal. Usted, como alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, conoció el caso de crímenes de lesa humanidad en Ruanda y en la Comisión de Derechos Humanos de Crímenes de Estado en diferentes países. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede ubicar el caso Balda? Los crímenes de lesa humanidad están claramente definidos, descritos en la convención que crea el Tribunal Penal Internacional, dándole competencia sobre esos casos. Se trata de crímenes atroces, sistemáticos, que demuestran no solamente un acto de delincuencia único, sino una voluntad de utilizar el delito, la violación de las leyes con finalidades preconcebidas. Es decir, los crímenes de lesa humanidad van más allá de casos individuales, aunque es posible que un caso individual, si es producto de concepciones antirracistas o de voluntad de exterminio, pueden ser también considerados crímenes de lesa humanidad. Los demás, el caso Balda no parece ser un delito de esa naturaleza. Eso tendrá que ser dictaminado oportunamente por el tribunal pertinente, pero más bien es un crimen o un delito, diré mejor, concebido para obtener una finalidad perseguida por una persona o por un grupo de personas. En todo caso, la justicia ecuatoriana tendrá que examinar eso adecuadamente y, si es que fuere pertinente, la justicia internacional en su tiempo.
Ahora, respecto al asilo por razones políticas, ¿puede el expresidente Correa invocar razones políticas por una orden judicial en un proceso penal común, o al ser calificado como crimen de Estado no es común, sino que es político? En realidad, el asilo solamente cabe para casos de persecución política o persecución por razones de raza, raciales, discriminación. No en el caso de una orden judicial que se cumple dentro de un debido proceso. Sin embargo, hay que reconocer que en el derecho internacional americano, el derecho de calificar de qué clase de persecución se trata corresponde al Estado que concede el asilo. Pero esa doctrina no es aplicada en Europa. En Europa la doctrina es mucho más restrictiva y solamente se prevé el asilo para casos de persecución política. Si es que el Ecuador llegara a solicitar la extradición, lo cual es totalmente distinto, es un segundo proceso, allí tendría que considerar el tribunal pertinente de Europa si esa extradición está bien fundada, si corresponde a la aplicación de principios jurídicos en un procedimiento penal o si hay una motivación política. El señor Correa ya está adelantando su campaña en ese sentido y afirmando que se trata de una persecución política, pero esto tendrá que ser juzgado oportunamente por los tribunales europeos competentes. O sea que el Estado soberano del Reino de Bélgica puede pues libremente calificarse y concede asilo territorial, no diplomático, para fines de extradición. Si es que el Estado belga, de acuerdo a la ley interna y a la doctrina europea sobre asilo y extradición, considera que el eventual pedido ecuatoriano es pertinente, podrá otorgar la extradición. Allí operan otros factores, como por ejemplo la nacionalidad de la esposa del señor Correa, la residencia en Bélgica de su familia, y eso también puede ser un factor que se tome en consideración. Pero eso será cuando el Estado ecuatoriano solicite ya la extradición. Mientras tanto, el señor Correa puede pedir el asilo y Bélgica, para concederle el asilo, también considerará si se trata de un perseguido político o no. Y si es que las cosas son juzgadas a la luz de lo que en el Ecuador conocemos, Bélgica probablemente se abstenga de concederle un asilo político. Lo que no podrá hacer, o probablemente no lo haga, es expulsarlo del país si no hubiere después un proceso de extradición debidamente fundamentado. En el caso Pinochet, que duró desde fines de 1998 hasta marzo del 2000, el juez español Baltasar Garzón pidió la extradición del ex dictador Augusto Pinochet al Reino de Gran Bretaña por crímenes de lesa humanidad, y estuvo Pinochet bajo arresto domiciliario en Londres más de un año hasta que un juez autorizó su regreso a Chile por razones humanitarias de salud. Si eventualmente Bélgica le concede asilo a Rafael Correa, ¿será hasta que un juez resuelva el pedido de extradición? Ciertamente, y estos pedidos, mejor dicho, estos procesos, tanto la determinación de la pertinencia del asilo como la de la pertinencia de una extradición, son procesos judicialmente prolongados, porque hay una serie de recursos que pueden presentarse. Si en el caso de Pinochet eso demoró algo más de un año, y eso era objeto de una presión política internacional que buscaba la aplicación de la justicia, en otros casos por lo menos puede decirse que durará el mismo tiempo. Mientras tanto, la prisión preventiva queda vigente. Como la esposa de Correa es belga, como usted señaló, y dada su experiencia también su esposa es de nacionalidad belga, aunque también de nacionalidad ecuatoriana porque es esposa de un diplomático de carrera, ¿tiene un ciudadano ecuatoriano la nacionalidad belga automáticamente después de cierto tiempo de estar casado con una ciudadana belga? No, la legislación belga concede la nacionalidad por matrimonio, pero en ese caso se necesita la solicitud pertinente, y yo no sé si el señor Correa, al casarse con una ciudadana belga, solicitó en algún momento la naturalización o la nacionalidad belga. Lo que conozco es que hay documentos que habrían sido utilizados en años
anteriores, inclusive en el año 2003, me han dicho, en el que el señor Correa figura como nacional del Estado belga. En todo caso, habiendo yo sido casado con una ciudadana belga, jamás se me pasó por la cabeza solicitar otra nacionalidad que no fuese la única por la que tengo el orgullo de haber mantenido siempre, la ecuatoriana. Además, solicitarle en estos momentos sería obvio, ¿por qué la solicita? Claro. Yo no sé cuál es el caso del señor Correa, pero si es que él solicitara la nacionalidad belga, podría serle otorgada después del procedimiento administrativo pertinente, porque está casado con una ciudadana belga. Eso prevé la ley belga. Sería legítimo, legal. José Ayala Lazo, ex canciller, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Steffi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.